Bueno, muy buenos días, buenas tardes, depende de quién esté mirando. Estamos con Federico Olivera. Él es director, dramaturgo, actor y en este caso lo vamos a entrevistar por el fondo de la escena. Bueno, vi la obra, me pareció muy buena obra en cuanto al material dramatúrgico y quería saber un poco, digamos, cómo es que fuiste construyendo esa historia que trae a cuento no solamente una historia familiar, sino que también tiene que ver con una infraestructura y una coyuntura específica sobre la institución donde se desarrolla. Claro, hola, ¿qué tal? Bueno, buen día, buenas tardes. Para nosotros, buenas tardes. Para nosotros, buenas Eh, tardes. sí, muy bien. Bueno, la génesis de la obra, o sea, la idea inicial surge por una anécdota familiar que mi padre estaba con una insuficiencia renal y yo lo acompañé durante todo ese proceso. Y él tiene un trasplante de riñón exitoso. Esto fue hace ya varios años, por suerte. Y yo empecé a escribir escenas, empecé a juntar material en donde claramente mi papá y yo éramos protagonistas. Pero en un momento empezó como a ser muy autobiográfico, se empezó como a agotar la, digamos, era difícil armar la secuencia dramática sin que, o sea, estaba muy atado a la anécdota, ¿no? A lo que a mí me había pasado con él y sentía como que no era hacia donde yo quería ir. Ese material reposó durante un tiempo. Después con un grupo empezamos a trabajar con algo de eso. em, y ahí empecé a reescribir. Y la obra tiene mucha reescritura. Eso que ese protagonista que acompañaba se transformó en tres protagonistas, donde está un poco representada en las hermanas. También le puse como esto de las hermanas como para que no sea tan parecido a mí y que mi imaginario se despertase. Eso sucedió. Entonces en una está más como en la que se fue, la que pudo zafar de toda esta situación. Después está la que quiere reparar, la que quiere religar, la que quiere que todo siga igual. Y está la otra que preserva un poco la que maneja el negocio. Ahora contamos un poco el plot para que se entienda. La que maneja el negocio familiar, que es un poco lo que yo pienso, es ese que hereda y no se cuestiona que está heredando, ¿no? Como que sigue haciendo demanda el núcleo familiar para que esa economía siga funcionando, para que todo siga como estaba, ¿no? O como está. Como estaba y como está, las dos cosas. Pero bueno, ella no puede reconocer, hablo del personaje de Eva, que no puede ver su identidad, digamos, que no puede darse cuenta qué es lo que ella realmente quiere. Hago sintéticamente el plot como para que se entienda de qué estamos hablando. Son tres hermanas que tienen un negocio familiar de reparación de electrodomésticos. Lo heredan de su familia. Tiene una madre que tiene un ACV, la internan en un hospital, en un sanatorio que se está desmantelando. Este cruce entre lo privado y lo público. eh, y finalmente descubren que tienen que hacerle un trasplante de riñón. Ahí está la anécdota familiar. eh, y tienen que ver cuál de ellas es compatible para donarle el riñón. Un poco eso es como de dónde parte inicialmente la idea. Pero se encuentran en este sanatorio que se está desmantelando con una filmación de una película de terror, y ellas empiezan en principio involuntariamente a trabajar como extras y después empiezan a tener esa aspiración de querer estar, ¿no? De querer ser parte de esa nueva cosa, eh, nueva, novedosa, aspiracional. Ser parte de algo que no saben qué es, pero que les interesa. En eso que vos me estás diciendo, bueno, desdoblé este primer germen autorreferencial en estas tres hermanas y a su vez incorporan también el personaje del director y este personaje, que no recuerdo mal, creo que hasta se llama Jimena, ¿puede ser? Sí. Y de hecho, digamos, le incorpora un elemento
de lo externo que aporta, ¿no? Exógeno. Sí, totalmente, que aporta, digamos, a esta idea de generar ese clima de ese cine de terror y demás. ¿Cómo fuiste Claro. elaborando las particularidades de cada uno de los personajes y cómo se te fue ocurriendo incorporar estos otros dos personajes que están por fuera, digamos, de la anécdota Claro. principal? Viste que los procedimientos para escribir son infinitos, no sé si infinitos, pero son grandes y cada uno tiene uno distinto. Inclusive yo cuando me pongo a laburar, voy cambiando, pero una de las cosas que pienso es cómo se genera el contraste y cómo eso que es estable se desestabiliza. Entonces, el personaje de Jimena, que está ahí en esa especie de loop que no puede salir, que está yendo a este sanatorio donde no sabe, ella se arma esa película de que sí, que sigue estando esa persona, ese anclaje que tiene con ese ser del que ella se enamoró y no pudo salir, esa herida, se podría decir también, eh, a mí me servía como para ejemplificar un poco la imagen que yo tenía de ese loop que veía en toda la gente que estaba en el sanatorio, porque yo las veía como repitiendo siempre lo mismo, los mismos rituales, con una esperanza, no sé, venían con una mala noticia, igualmente se reinventaban una nueva cosa como para seguir creyendo y seguir pensando que ese ser querido que estaban cuidando, iba a estar bien y que, bueno, parece que hoy pasó tal cosa con esta nueva novedad. Eh, a ver, yo también lo hacía, ¿no? Y yo también era ese personaje. Pero bueno, en esta cosa como de mirar a los demás, yo observaba eso, ¿no? Y después el director, eh, lo que a mí me servía para la escritura es el que demanda. Sería como el que está fuera y que te demanda que vos sigas haciendo lo que hacías antes y que no sigas en esa pausa que vos sentís cuando vas a un sanatorio. Cuando estás en un sanatorio, la vida se pone en pausa, ¿no? Es como, bueno, todo se posterga. Y entonces el afuera, eh, que sería como la realidad de la productividad más materialista, donde hay que cumplir con algo, hay un horario. Yo lo que necesito, el director varias veces les dice a ellos que lo que él necesita de ellos es que sean extras, pero que no hablen mucho y que no llamen la atención. O sea, los ponen un rol, ¿no? Y es demandante eso para alguien que está con nada, no, cuando estás en un sanatorio estás en otra cosa, estás cuidando a alguien, ¿no? Pero bueno, igualmente ahí también se ponen en juego un montón de cosas anímicas, muy cruzadas, y el director me permitía eso, eso de que te estén como diciendo, bueno, dale, correte, ponete acá, como el que te demanda cosas y no estás a la altura de esa demanda. Lo que pasa que también sirvió después, a medida que iba avanzando la trama, que ellos se dieran cuenta que preferían eso a su vida, a estar esperando a ver qué pasaba con la madre y empezar como a no importarles lo que empezaba a sucederle a la madre, hasta que se dan cuenta que, bueno, eh, sucede lo que tiene que suceder en la obra, digamos que la madre en un traslado pierde la vida. Sí, es interesante ver cómo se maneja ese espacio de pausa, que ese espacio de pausa habilita también un montón de diálogos familiares y de cuestiones, digamos, de quién estuvo más presente o menos presente en la historia. Y también, digamos, dejas entrever todo un perfil psicológico de cada uno de los personajes y especialmente, digo, de cada una de las hermanas. Eso es interesantísimo. ¿Cómo fuiste elaborando la cuestión del humor interno al texto? Bien, lo del humor, en verdad, yo en principio no quería hacer una obra con una comedia con esto. Yo estaba medio atravesado con todo eso. Tampoco quería hacer algo muy solemne. No sé, empecé como
a investigar sobre qué significaba un trasplante, ¿no? Eh, Ahí surgió lo del negocio de reparación de electrodomésticos, que es como lo de los trasplantes también, porque es reparar, es el repuesto, ¿no? Y bueno, lo humorístico empezó a darlo el propio material. Y ahí veía la crítica, ¿viste? Como que en el humor y en el chiste está la crítica. Es como si parás y pensás qué es lo que se acaban de decir, ¿viste? Cuando sucede un chiste, hay mucha agresión también en el chiste, en la ironía. Y yo veía como que había mucha cosa pendiente entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, nada, el humor estuvo como terminó siendo una herramienta para que se puedan pasar facturas y que uno como espectador no lo viva como algo solemne o de baja línea, ¿no? Como que el autor quiere mostrar quién tiene razón, quién no tiene razón, sino que en verdad, además, medio que lo terminan diciendo, bueno, nadie tiene razón y, y cada uno no terminan de darse cuenta del todo, ¿no? Ellas en dónde están posicionadas, pero lo dicen en relación a la venganza de Jimena, porque que los mata a todos en esa ficción, y el asistente de dirección le dice, bueno, en verdad nadie tiene razón, algo así dice. Claro, 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 mueren todos, nadie tiene razón. Ahí hay algo como quizás inconsciente de mío, donde se termina expresando en ese diálogo. ¿Por qué además decidiste que una de las hermanas fuese un poco la narradora de la historia? Sí, la posibilidad de la narración surge en los ensayos, antes de la reescritura, cuando yo sentí que la que se había ido tenía mucho para decir, ¿no? Pero puesto en escena parecía un poco... em, ¿Te acordás cuando? Y eso lo ponía bastante plomazo, ¿no? No era dinámico y yo quería que esté eso, porque hay en unos materiales donde no hace falta y después hay mucho material donde los personajes se las pasan diciéndose, me refiero a otras obras, que a mí eso en general no me gusta, que los personajes que sí saben o tienen una historia en común se recuerdan cosas, ¿no? Eh, Eso a mí en general, a veces es necesario, pero es como, en mi caso, bueno, hago el ejercicio de no caer mucho en eso. Y entonces, la posibilidad que ella sea narradora y que haga que la trama avance, porque también no es solo sobre lo pretérito, sino sobre lo que va a pasar. Por ejemplo, ella a veces dice, ahora me va a llamar y va a decir que me va a dejar un mensaje, va a querer que vaya, pero yo no le voy a responder, voy a ir directamente. Entonces, el espectador ya se queda con ese regalo, que sería, bueno, a ver cómo va a ir, pero no le responde en el momento el mensaje que le está mandando. Entonces, bueno, eso hace que sea muy dinámico en términos de acción, que es algo que a mí me interesa mucho, que suceda y que una espera, porque esto podría denominarse también como que es una espera, podría definirse así, digo, no se vea como una espera, sino que esté sucediendo todo el tiempo y que avance. Está buenísimo lo que estás diciendo, sí. Acuerdo con esto de que efectivamente hace avanzar la acción y que constantemente, más allá de que la situación específica es la de esperar el resultado, constantemente se ven acciones o conflictos o situaciones en la trama que es lo que lo vuelve tan, tan interesante. Entonces, acá te quiero hacer otra pregunta que ya tiene que ver más con tu rol de director. Porque, digamos, no es lo mismo. Entiendo que lo que hiciste fue una escritura de escritorio, valga la redundancia, y que después efectivamente eso se pasó al espacio. Entonces, me gustaría saber, digamos, cómo fuiste adaptando eso que estaba escrito en la escena y desde qué lugar, digamos, te fue ayudando
y un poco ayudándote en la dirección, las decisiones que tienen que ver con la escenografía, con la iluminación, digamos, con las otras cuestiones propias del lenguaje teatral. Es clave eso, es clave. El teatro es eso que sucede ahí, ¿no? Como que el texto es una parte no, no, no está toda la obra en el texto. Eh, como te estaba contando antes, tuve una primer parte de ese esbozo de obra que no terminó de verificar o que yo no me quedaba conforme. En los ensayos empecé a ver otros elementos que podían entrar en juego y en la reescritura aparecieron muchas de las cosas que sí realmente verificaban en el espacio y obviamente en el tramo final, cuando, por ejemplo, entraron los biombos, que yo ya lo tenía como una idea que ya estaba en el texto, pero era un poco más barroco todo o más cargada la escenografía. Había, me refiero al texto, había como muchos nylons colgando, había unos nylons en el fondo que se movían como como una idea de que hay un atrás que no llegamos a ver y que está realmente abandonado. Eh, pero que cuando empecé a trabajarlo, me gustaba eso, pero había que poder sostenerlo. Eh, Porque también como yo lo que quería era que el espacio pareciera que va cambiando por el rodaje. Y si ya estaban todo el tiempo los zules atrás, los colgados siempre iban a estar ahí. Iba a ser, hay que tener una maquinaria enorme para que eso esté, no esté, para que realmente ese fondo cambie, que es lo que yo me imaginaba, ¿no? Este, como si fuera que uno pudiera estar en un escenario que rota. Eh, Esa posibilidad me lo dieron los biombos, ¿no? Y los biombos empezaron a tener protagonismo y que podrían tener más todavía, pero bueno, nada, hay un momento en el cual dicen que las puestas se abandonan, ¿viste? No se terminan. Las puestas, los discos, los libros, todo, ¿no? La escritura, todo se abandona, porque si no, Todo se no abandona. lo llevas jamás al resultado. Sí, sí, sí. Siempre uno siente que podría haber hecho algo más, ser más sintético. Ah, acá, la verdad que esto es redundante. Bueno, van algunas cosas. Tiene mucho trabajo la obra, tiene mucha reescritura, mucha peinada, mucho recorte. Y bueno, obviamente yo también tengo una mirada crítica con el material. No es que digo, bueno, esto es así, y quedará así de por vida. También le veo cosas que pueden evolucionar, y algunas crecer, pero ya es medio un engranaje que funciona bien. Como que quizás algún detalle podría crecer, pero no mucho más. Digo, me refiero perdón, menciono esto último como que no es eso que yo digo de crecer o modificarse, tiene bastante que ver con la apuesta, con el director, con los cuerpos, bueno, veo que pasa esto, acá realmente podrían estar todos en escena en este final. ¿Por qué? ¿Y acá por qué saqué a estos dos que podrían quedarse? No sé, todas esas cosas para mí están buenas del teatro porque te hace repensar sobre todo el material y sobre lo que realmente uno va viviendo con el tiempo corriendo en la obra. Es una hora y cuarto que, que uno entra en un mundo y funciona o no funciona, pero también con muchas pasadas, que ya es un año y medio de hacer la obra, me voy dando cuenta dónde está más fuerte y más débil, y dónde sí le sirve que pare la obra y que uno tenga espacio también para relajar y que no esté pasando todo el tiempo que es, digamos, que termina siendo como tedioso a veces, ¿no? Pero siento como que en el fondo lo logramos, digamos, el equilibrio, me refiero. Sí, yo me preguntaba todo el tiempo al mirar la obra cuál era justamente ese fondo de la escena. O sea, si tenía que ver con eso no dicho, con eso oculto, con esa madre que no vemos, si tenía que ver también con la cuestión pública, con las condiciones
ese hospital. O sea, ¿en qué habías pensado cuando le habías colocado el título El fondo de la escena? Sí, yo en todo eso que acabas de mencionar es porque pensé bastante el tema de esta cosa que uno es como telón de fondo de un montón de otras cosas, eh, pero uno se siente protagonista todo el tiempo de lo que le pasa, ¿no? Eh, pero nosotros somos el telón de fondo de otros. Entonces, eso, lo de la crisis institucional, es- estaba de entrada, había algo medio kafkiano también, que yo no sé, como que me interesa, ¿no? Esa burocracia inexplicable, que de repente te tocan la puerta y te entran en tu casa como en el proceso, ¿no? Eh, ¿Y qué? Y bueno, no, tiene que ir acá, a esta oficina, nadie entiende por qué te están llevando. Eh, y acá, en el hospital, este sanatorio, que le dicen, ¿por qué? ¿Y por qué no nos dijeron que ya no funcionaba más, no sé, el tomógrafo? Ah, sí, no lo dijimos. Pero ¿por qué? Ah, no podría decirte. Y pero como que y no funciona más el piso, el cuarto piso. ¿Y pero por qué no nos dijeron? Y no podría decirte. Nadie tiene respuestas, ¿no? Entonces, todo es como el fondo de algo, no sé, como que me viene un poco a mí esa imagen de muy lo kafkiano, como de la no explicación y que igual jugamos adentro de esa no explicación. No entendemos bien cómo es, pero bueno, ocupa un rol dentro de este sistema. Yo, no sé, siento que muchas veces hacemos cosas inexplicables y nos bancamos un montón de cosas, eh, bueno, la neurosis, ¿no? Como para seguir adelante. Y bueno, no sé, como que estaba eso, obviamente lo tácito de la historia familiar, esta madre que nunca vemos, pero de la que hablamos, y, y es el motivo por el cual están ahí, y todo lo que pasa también con este tío, que está yendo a buscar repuestos, como un delirio, pero que a ellos les parece un delirio, pero es parte de la vida de ellas, eh, y esta relación que tenían, eh, se podría pensar a espaldas del marido, al padre de ellas, pero que yo lo que pienso que en realidad que el padre también sabía y bueno, nada, lo dejaba pasar. Eso, hay algo ahí como con la debilidad masculina que me parecía como interesante también, como esos hombres que acompañan pero que se escapan, ¿no? Viste que hay el marido de Sandra, que es el que termina siendo el actor protagonista de la película esta que se está filmando. Hay un momento que dice, me voy pero estoy. Eh, a mí esa imagen del varón que se está yendo, pero que hace como que está, pero se va, me parecía también como algo interesante. Bueno, entonces eso del fondo de la escena es como el extra es el que está atrás, pero el extra se siente protagonista, no se siente que está atrás. No sé, no lo expliqué muy bien, me parece, pero No, no, sí, 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 sí. De hecho, estoy como pensando lo que estás diciendo y cuando mencionaste al marido de Sandra, digo, es interesante, ¿no? Porque es el marido de y, sí, y digamos, y accede, casi que accede y por accidente a lo fílmico sí, como una manera de pasar a ser el protagonista, o al menos, digamos, lo cree en un primer momento. O sea que es un poco esa cuestión de también querer sentirse protagonista, pero a su vez estar en ese fondo. Y que se ve también en lo institucional, ¿no? O sea, está la enfermera en ese espacio, pero no deja de ser algo así como la última enfermera de algún hospital perdido en la República Argentina, en tanto que no tiene, digamos, una contención
que efectivamente le dé digamos, un futuro, o sea, ni siquiera la presencia médica, ¿no? Mientras estabas hablando pensé, bueno, ¿qué nos, a los seres humanos, qué nos organiza? Lo institucional, lo familiar, Mm. nuestros propios deseos, que yo pienso que todo es bastante cambiante, que hay algunos arquetipos a los cuales acudimos y nos dan ciertos alivios temporales, pero siempre aparecen nuevos deseos, nuevas expectativas. Y generalmente lo que deseamos o aspiramos o nos imaginamos que va a ser mejor, bueno, no muchas veces es lo mejor, no, no sé si uno desea lo mejor para uno mismo, uno imagina cosas y por eso aparece la frustración, porque uno imagina una cosa perfecta o que debería suceder o que tendría que ser de una manera y como no se verifica, uno se frustra. Y hay algo en eso que me parece que la obra está dando vueltas sobre eso y un poco yo estoy bastante dando vueltas sobre eso. Sí, se ve muy claro y tiene mucho de lo kafkiano, esa perspectiva, digamos, de que el deseo se mantiene más en la imaginación que efectivamente después aplicado a la realidad, ¿no? Es que hay algo, Sí, y hay algo que te digo que a mí me parece interesante. ¿Viste cuando se dan un beso, Damián y la enfermera? sí, Que ahí él dice, yo estaba improvisando, ¿no? No fue un beso, yo estaba improvisando. Y ahí, a mí, si uno se pudiera detener ahí y decir, bueno, a ver, ¿qué es ese beso? O sea, el beso. Él dice, estoy improvisando. O sea, a mí me dijeron, hace algo y yo hago eso. No lo pensé. Ahora, ¿él lo deseaba realmente el beso? Bueno, eso podemos abrir ahí y ponernos a discutir, porque yo no tengo una respuesta definitiva, ¿eh? Yo creo que inconscientemente se producen las dos cosas. Se produce como que él necesita que le pase algo y se ve habilitado, porque es ficción, a tener otra experiencia porque le dijeron, vos no sos vos ahora, estás actuando, entonces hace algo, y él hace eso, y después a lo de obedecer. Y ahí, bueno, habría que ver qué sería eso, ¿no? Como que él, su personalidad, la de Damián, es que obedece a su mujer, no quiere desentonar, quiere ser funcional y no hacer muchas olas. Entonces alguien viene con autoridad que se impone de una manera autoritaria, porque le dice, improvisá, hace algo, y él no sabe qué hacer, pum, le da un beso y después le dice, muy bueno lo del beso. Ah, sí, estuvo bueno, como que él ni siquiera termina registrando si estuvo bien o estuvo mal. sí, parece más un impulso para tratar de agradar digamos, y obedecer, pero se termina sorprendiendo. Claro, Eh, porque ahí aparece una parte humana donde sería como, no, para mí esto no tiene nada que ver con el amor, digamos, no, pero no el amor amoroso, sino como, me parece que ahí tiene que ver con otra cosa que no la sé cómo explicar, pero viste cuando en una situación muy adversa, igual te surge una situación, un gesto, no una situación, te surge un gesto. Que vos decís, pero ¿y cómo pude yo en ese momento de una situación de presión y fea tener este gesto fraterno? Bueno, el ser humano sí. tiene como una elasticidad y aparecen gestos. Hay una obra de El beso en el asfalto de Nelson Rodríguez que es en base a un beso. Ahora que lo estoy diciendo, recuerdo que él es una persona que es un tipo que encuentra a una persona que está muriéndose en la calle y cuando se acerca a ayudarlo, la persona que se está muriendo le dice, dame un beso. Ah, mira, no. Y él le da el beso. Y después es juzgado por eso, y él dice que, y esta persona lo que le dice, él hizo lo que le pidió el moribundo, ¿no? Claro. Eh, es un acto medio de misericordia, ¿no? Bueno, se estaba muriendo, le di un beso.
y quedó como acusado en el asesinato. Bueno, es interesante como quizás tirar de eso como a veces hacemos cosas inexplicables, que si las, como que tienen muchas aristas, ¿no? Eso, para analizar. Pero estamos hablando de un personaje, ¿no? Y es como, eso es lo que tiene la obra, como que con cada línea narrativa, con cada curva, con cada transformación, este, hay algo como para sacar. Esto es lo que te comentaba al principio, como que la obra tuvo un arranque de mucha escritura y después de mucha, perdón, de escritura, de ensayo y reescritura, y que permitió, a mí me permitió poderle dar a cada personaje ese recorrido. Porque hay veces que cuando es de una, quizás es como más de un impulso y tiene la obra quizás solo un gesto, ¿no? Y es difícil mantener la cohesión en todos los personajes, ¿no? Y el desarrollo, quiero decir, de la línea argumental de cada uno. Sí. Yo, digamos, de los otros personajes y sobre todo de las hermanas, veía como una graduación de conciencia, si se quiere, frente a la situación. Que en algún punto quien está haciéndose cargo de ese negocio y esa tradición y continuando, si se quiere, como con la línea familiar es en algún punto, más allá de que quedara, digamos, encerrada en la lógica familiar, era quien efectivamente podía estar presente y consciente de lo que estaba sucediendo, que, bueno, no sucedía por ahí con las otras dos hermanas, ¿no? O sea, Sandra en algún punto es como que la envuelve la emocionalidad y está todo el tiempo Sí, sobrepasada y exacto, sí, no, Sandra lo que quiere es reparar, como religar, como que la cosa no se separe, como bueno, como lo afectivo, ¿no? bueno, Y Eva está como en lo práctico, pragmático, la plata, lo que funciona, no funciona, se necesitan repuestos, si lo va a traer de contrabando que los traiga, como una cosa más utilitaria. Viviana es el lo cerebro aéreo, de la, sí, totalmente, y un lo poco aéreo. quien logra ese espacio de reflexión. Y por eso me parecía que era interesante que estuviese también en el rol de narradora, ¿no? Porque es Ujú. quien efectivamente se puede salir de la escena. O sea, si tuvieses que hacer como una obra sobre Viviana, podríamos decir que se llame La salida de la escena, ¿no? Y ella puede salir Claro. de la escena, narrarla y volver. O sea, va y vuelve con una perspectiva muchísimo más ajena, si se quiere, en algún punto. Ujú, totalmente. Eh, Cuando advertís en un texto o que encontrás eh, esas capas y bueno, listo, esta es la cerebral. Bueno, esta es la emocional y esta es la pragmática. Listo, ahí ya está, se te organiza el sí, sí, material. sí, totalmente. Pero no es tan fácil encontrarlo, porque me ha pasado con otras cosas que escribí o que estoy escribiendo. Que me doy cuenta que cuando lo esfuerzo Ah, pierde la organicidad. Que, es como que para llegar a eso es como que en mí, ¿no? Lo voy proponiendo, pero después tiene que acomodarse a que eso sea orgánico, ¿no? Y que realmente pueda desarrollarlo y que sea verosímil y que no se vea una idea impuesta, ¿no? Bueno, eso no, pasa bastante con Shakespeare, digamos, que uno siente como, qué orgánico, siempre es orgánico. Eh, Eso es lo que a mí me sucede, ¿no? Con Shakespeare, digamos, como cómo logra lo temático en las obras en general, así, en el aspecto más formal, y después en cada personaje, cómo logra que esas fuerzas siempre tengan esa coherencia y que estén en distintos niveles, que no sean los mismos niveles. Inclusive cuando, no sé, pienso en las jerarquías militares que aparecen mucho en las obras de Shakespeare, no son iguales. No.
No, no está pensado como un genérico donde, bueno, este es el código de los militares. No, están muy claramente los escalafones y qué aspira cada uno, ¿no? Y después otra cosa que me parece como interesante, que puede hacer analogía con respecto a cómo yo encaro algo que escribo, es realmente qué desea ese personaje, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? ¿Y qué siente que va a perder? Por ejemplo, en el caso de Sandra, perder al marido es como lo peor que le puede pasar. Más que muera la madre, es perder al marido porque ella para funcionar necesita de ese satélite. Claro. Necesita que él esté todo el tiempo y ella diciendo, hablando por él. Eso se puede hacer una obra, otra obra con eso, ¿no? A partir de esa confusión, ya dispara un imaginario muy teatral. Que también es eso, ¿no? Como que no cualquier idea espontánea tiene fuerza teatral o posibilidad, em, eh, no sé, pienso cosas que a mí que me han sucedido o que me interesan, eh, o algunos guiones que tengo escritos también, no los veo con fuerza para que sea una obra de teatro. Eh, y uno, siento como que ese malentendido de que hay alguien que puede hablar por otro y creyendo que ese otro está de acuerdo, genera una gran confusión y te puede hacer avanzar mucho una historia, eh, porque lo podés meter en problemas fácilmente a ese personaje tiene algo así, final de partida, me parece, de, de Beckett. Que es que hay uno que es, bueno, y también el vestidor, alguien que es un adláter, ¿no? Como alguien que está ahí, que está ayudando y que ejerce esa autoridad, sabe lo que necesita es ese otro que lo asiste, ¿no? Em, y en realidad es una confusión, ¿no? Eh, no una confusión que sea un alguien que sirve, ¿no? Porque ese que sirve también se pone en ese rol. Pero en el ejemplo que estábamos dando anteriormente, por ejemplo, en una relación de amistad o de pareja bueno, en principio, o compañeros de trabajo, eh, eh, podría tener un potencial donde hay uno que se pone por arriba del otro. Es como en la técnica de improvisación se habla de estatus, Ah, pero no de estatus de jefe, sino de quién es el que lleva un poco la acción para adelante y el otro que complace al que propone la acción, ¿no? Como si te dijera, no sé, estaría bueno tomar un café, ¿no? Ah, sí, si querés preparo. Ah, dale. Bueno, el claro. que primero propuso es el que está con un estatus más alto. Y el otro, pero el otro acciona también. Si querés preparo. Y ahí se genera el evento teatral. Sí. Estaba pensando en esto que vos decías. Yo creo que, digamos, en algún punto da paso también al absurdo, ¿no? En esto que siempre el otro se acople al deseo del primero, que el primero entonces, por ese motivo, crea que entonces el otro está siempre de acuerdo o piensa de la misma manera o se formatea del mismo modo. En algún punto da paso al absurdo y da paso también a esas tensiones de poder que un poco se pueden observar en Shakespeare cuando vos lo mencionabas, ¿no? Sí, sí. Es, Sí, sí. Pienso también en la relación de Horacio y Hamlet, claro, como que ahí también se abriría un tema para discutir muy largo, porque uno podría decir, ¿Horacio está al servicio de Hamlet o Hamlet quiere ser aprobado por Horacio? Porque, bueno, no quiero meterme ahí porque sería muy largo, ¿no? Para dar un ejemplo más sencillo y más rápido, hay una película de Noah Baumbach, Frances Ha, donde la relación de las amigas tiene esa cosa que hay un supuesto, que ese supuesto
que estamos de acuerdo, ¿no? En esto. Y estamos de acuerdo, ¿no? Hay uno que decide por el otro. No sé, me parece como que eh, ese es un ejemplo más sencillo que lo de Horacio y Hamlet. Este malentendido de dos pares que parecen pares, pero eh, claro, perdón, porque hay dos, como por ejemplo Sherlock Holmes y Watson. En realidad Watson es medio un empleado de Sherlock Holmes. Entonces ahí ya está muy legitimado ese vínculo. Si está legitimado, ya no hay tanta tensión. Es un poco, podría ser, es como lo de Sancho Panza Claro, Don y Quijote, Quijote. Don Quijote, sí, Claro, totalmente. está legitimada esa dupla. Yo veo que está bueno, pero no me va a sorprender. Lo único que me podría sorprender es que lo abandone, sería Claro, que se revele y que se vaya. Ni siquiera que lo pase ni con plata, ni con que le roba comida o que, no sé, eso no me sorprendería, porque me parecería parte de la dinámica de ese vínculo. Pensaba en Sancho Panza robándole algo que tiene guardado el Don Quijote. No, y bueno, parte de lo pillo de Sancho Panza, ¿no? Pero cuando parece más parejo, como esto de Hamlet Horacio o estos otros ejemplos, o como yo te mencionaba lo de Francis Ha, eso genera un conflicto porque parecía que estábamos como en el mismo nivel y no, y había uno que estaba dominando al otro. A veces, yo creo que para que sea interesante, no tendría que darse cuenta que es así la dinámica. El que domina, me refiero. No se bueno, tiene que dar cuenta. sí, yo creo que volviendo a la obra, Sandra no sé si es tan consciente de que Exacto. efectivamente es la que domina. O sea, simplemente ella es y viene, y viene el marido como acoplado, digamos, pero no, y eso es lo más risueño de todo, digamos, porque, digamos, no es que ella lo quiera someter, digamos, no hay ahí una intención, no se le ve en el perfil, digamos, del personaje una intención. No, no, no. A mí también otro momentito así bastante tonto, pero muy significativo, sintomático, cuando ella le dice, llámalo al tío, porque si no va a entrar al negocio y se va a asustar. Sí, 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 ahora lo llamo. Llámalo, sí, 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 ya lo llamo. Y él no llama ahí. Claro. Y dice, y se va, se para, él tiene una voluntad de ir a preguntar y se lleva el bolso. Y ella le dice, ¿a dónde vas? A preguntar a ver si saben algo. ¿Y para qué llevas el bolso? Ay, sí, tengo la cabeza en cualquier lado, ¿para qué lo llevo? O sea, él obedece. Sí, Eh, no, no. Y ella cree que está haciendo como, como que está reparando o que está haciendo posible que todo funcione, ¿no? Ella siente que si no lo hace así, se va toda la mierda. Y bueno, y él es funcional a eso. sí, totalmente, totalmente. Te quería preguntar, bueno, digamos, ¿hasta cuándo van a estar con el fondo de la escena? Y a su vez, ¿qué otros proyectos tenés pensados por escribir, dirigir? O si estás actuando también en algún Ajá. espectáculo. Eh, Bueno, ahora nosotros con el Fondo de la Escena vamos a hacer junio y hay un par de viajes de algunos actores que tienen rodajes y eso, y es probable que volvamos. Ah, buenísimo. Puede ser en septiembre, sí, septiembre, puede ser que volvamos con la obra. Después estoy escribiendo una nueva obra que ya tengo muy avanzado, pero que estoy parecido a lo que pasó con el Fondo de la Escena, estoy en una etapa de reescritura. eh, Eso está bueno. Em, Creo que se va a llamar Pakistán. Ah, eh, sí. Después voy a hacer un espectáculo de tango con Soledad Villamil, con mi mujer, para el año que viene. em, Como director, ¿no? ah, Por ahora como actor no estoy teniendo nada, no, no, no. Estoy como tratando de.
de darme este espacio. Estoy en este momento dándole mucha bola a la dirección y a la escritura. Y como músico, porque digamos acá Como Sí, como músico, nada, la música siempre está, ahora estoy empezando a tocar en las obras, a componer sí, material sonoro. eh, Me demanda mucho tiempo el tema de salir a tocar, entonces estoy queriendo realmente generar o sea, escribir obras y dirigir, y medio como que todo se me tiene que acomodar a eso. Si se da tocar en un momento en el cual está la cosa funcionando, bienvenido sea. Pero como que tengo como que economizar los recursos de tiempo, más que nada, ¿no? Porque escribir es muy demandante, son muchas horas, eh, y después, bueno, ensayar también y- y- y hacer que suceda también en el teatro independiente. No es que, bueno, ya está, se hace la apuesta, sino que en el teatro independiente todos participamos mucho activamente en que eso esté vivo, también en términos de producción me refiero. sí, no es fácil, digamos, gestionar y llevar adelante una obra en teatro independiente, digamos, No, no no, sé si claro, claro. Y no es el mismo teatro independiente, no sé, de hace 20 años atrás. Cambió bastante, en muchas cosas muy, o sea, para bien, para bien. eh, porque está todo muy más fácil, con los espacios, en el sentido de que se entiende de qué va la cosa. El público lo tiene muy incorporado a la salida, ¿no? Como ir a ver una obra. Eso es buenísimo. Bueno, ni hablar si vamos más para atrás, ¿no? Con el teatro independiente, me refiero a cuando yo empecé en los 90, Mm. que era mucho más adverso. Ahora está todo mucho mejor, pero bueno, esto último que pasó, o que viene pasando con el instituto y con Proteatro, la verdad que es muy preocupante, porque, más que nada porque ataca los espacios, que esos es lo que... A los elencos también, pero yo pienso mucho en los espacios que necesitan del apoyo del instituto, porque eso porque termina siendo el territorio donde nosotros podemos mostrar las obras, ¿no? Sí, Sin los espacios y realmente la cantidad que hay, que es extraordinario, y que Buenos Aires es punta de lanza mundial. Y la verdad es que perder eso sería muy, muy triste. Así que bueno, estamos viviendo ese episodio, lamentable, pero imagino que de esto primero va a haber algo feo, como está sucediendo, y después resurgirá algo bueno. quiero creer que sí, que se vuelva a valorizar la cultura, el teatro y sobre todo el teatro independiente, además por realmente el impacto que tiene a nivel internacional. A ver, se estudia el teatro independiente argentino, no es que se estudie solamente acá, digo, realmente es un movimiento que asombra también afuera, entonces, eh, Sí, y hace no, analogía, si lo pensás, tiene como un paralelismo ahora con el fenómeno editorial argentino también, con nuevos autores y autoras. Yo lo asocio mucho, a lo del teatro independiente y también a nuevas propuestas musicales, donde esta cosa autogestiva que tiene la Argentina es muy potente, y que los apoyos de estas instituciones no resuelven todo, ya lo sabemos, no resuelven todo, pero ayudan muchísimo, y por algo estaba, por algo está,
es parte, como vos decís, como vos bien decís, por eso es análisis. Nosotros hicimos una experiencia, estuvimos viviendo un año en España, en el final de la pandemia, que también hay mucha movida y eh, pasa, pasa mucho también ahí, pero es más difícil porque está más... por ejemplo, voy a dar el ejemplo en teatro donde que es mi actividad. Los elencos tienen que tener un registro impositivo, Claro. hay que pagarles. Nosotros también tenemos cada uno de nosotros tiene una figura impositiva, pero para poder llevar adelante una obra, tenés que anotarlo en un sistema donde, en síntesis, tenés que tener 30.000 euros, digamos, para poder hacer una obra de teatro. Entonces, claro, son 5 organizaciones que hacen un teatro, entre comillas, independiente, Mm. porque tienen la posibilidad de inscribir a los actores, pagar las cargas sociales, hacer una escenografía, y que se hace 3 semanas. O sea que tiene que ir bien esas 3 semanas para poder recuperar eso. Nosotros no tenemos ese sistema, nosotros tenemos el sistema de cooperativa. Claro. El sistema de cooperativa nos permite justamente este riesgo, donde Sí, todos lo tenemos y bueno, nos entregamos a esta experiencia. sí, Pero eso hace por eso es que hay tantas propuestas. sí, después vas a Bordero, o sea que no es que, digo, y por eso es Claro, tan, claro. por eso es tan importante el apoyo de las instituciones, o sea, no es que nos sirven, digamos, los apoyos, y aparte, digamos, es una carta de presentación también, que efectivamente el instituto tenga su presencia. Eh, Me parece que como ente es importante que continúe y que se lo defienda. Eh, Es lo mismo que uno podría pensar, ¿por qué un museo? ¿Por qué un exacta, museo? sí, bueno, Uno podría decir, ¿es necesario un museo? Bueno. Ahí habría que devolver la pregunta, ¿no? Si me lo preguntan a mí, es por muchas razones. Para mí es importante que exista un museo, porque empezás a apretar la pregunta y podés terminar preguntando, ¿hace falta hablar? sí, ¿Es necesario hablar exacto, para vivir? ¿O simplemente tenemos que comer, respirar y ya está? Y claro. trabajar, producir sin hablar. ¿Hace falta hablar? ¿Hace falta comunicarse? ¿Hace falta cantar una canción? Bueno, ¿hace falta ver una historia? Como que empezás a ir a lo más básico, y te vas dando cuenta de que hace falta todo. Y hace falta un instituto, hace falta un museo, hace falta el apoyo a las películas, también a la producción de libros. El otro día Sí, hablábamos con mi hija, que es licenciada bueno, se acaba de recibir en Puan, de licenciatura en letras, y hablábamos de los apoyos a los escritores, ¿no? Y que, bueno, nada, está en debate eso, ¿no? Como los subsidios para escribir. sí. Eh, y bueno, nada, para mí es súper importante eso. Pero En bueno, es un, otra. en un momento había aparecido en debate la jubilación para escritores. Después eso, al Claro, final no se concretó, pero, claro, pero para mí está en el mismo eh, lugar, ¿eh? Es la misma discusión. sí, Y, o sea, yo tengo, no lo dudo, digamos, que no entiendo por qué está la discusión, digamos, pero bueno, cuando sucede, eh, digo, para mí, bueno, nada, es como obvio que sí, que tiene que ser así. Después, con respecto a los funcionamientos, si funciona mejor o peor, pero eso pasa en cualquier organización, las empresas, hasta no sé, en un bar, pasa eso, bueno, en cualquier cosa que está organizada para que la gente produzca algo, produzca, pero no en términos materialistas, me refiero a que haga algo, sería, ¿no? mm, No que produzca algo por esta cosa de que servís porque producís, ¿no? Me refiero a, sí, a la creación. sí, el concepto de creación es producir cultura, se produce cultura. O sea, esa es Sí, la sí. parte que no están entendiendo. Mira, yo estaba leyendo este librito,
Eh, ya sé que nos estamos extendiendo, pero se llama No, no se preocupe. Ciencia Ficción Capitalista de Michelle Nieva. ¿Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo? Que es este. Ah, mirá. Es es del Cuadernos Anagrama. Y el primer capítulo está muy bueno, que el título dice metaverso, o sea, como estas son como un poco las cosas en las que están los genios ¿cómo se llaman? De las tech, Mm. discutiendo los nuevos multimillonarios. Metaverso, turismo espacial, inmortalidad y soja punk. Ah, Y sobre estos tópicos, digamos, bueno, él va haciendo sus análisis y sus teorías, ¿no? Pero que lo que se está discutiendo ahora son cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente nos sucede. O sea, me refiero que están en búsqueda de una nueva colonización, que es el espacio, que la gente viva 140 años, o que se haga todo con soja, tanto el combustible como los plásticos, ¿qué otra cosa? Y el metaverso, o sea, como, claro, la vida virtual, ¿no? Como que nuestra vida transcurra en lo virtual. Es como un invento, es como un espejismo, como algo sería que se quiere imponer y con una nueva estética que es un norte ecológico y con un hemisferio sur que provea ese norte ecológico y nosotros con todos los desechos, ¿no? mm, Este, y bueno, nada, para mí es como la misma discusión en el sentido de que no hace falta el Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo que no hace falta? Sí hace falta. Ellos lo ponen en discusión de esa manera. No, invertamos en, no sé, en sí. producir más. eh, Claro, en convertirnos ahora en materia prima de soja, digamos. Claro, porque eso es lo que se está necesitando, exacto. O en cómo se llevan el litio de la Argentina, digamos. También. Pero está relacionado, parece que no, pero sí. Porque es como a dónde se van los recursos, a dónde tienen que ir los recursos. Y es ahí donde desaparece la escala humana, digamos, ¿no? Como lo que realmente somos. O sea, queremos vivir en Marte y reproducir la misma vida, porque esa es una de las cosas que dice el libro, que tienen que generar un ecosistema, un entorno parecido al de la Tierra. Entonces tienen que generar carbono para que se produzca una noche de no sé cuánto tiempo y eso produzca lluvias y de alguna manera podría producir las condiciones de que se genere oxígeno en Marte. Bueno, la Tierra sería. Claro. Entonces, el tema estaba acá, no estaba. eh, y, lo inmo- la, pa- y la búsqueda de la inmortalidad o que la gente viva 140 años es lo mismo, digamos. Quizás deberíamos poder ver qué es lo vincular, qué nos está pasando entre nosotros, cómo hacemos para poder vincularnos de una manera más sana, con nosotros mismos y con los demás, y no pasarles con una motosierra. Totalmente. ¿Cómo poder vincularse bien durante 80 años? No hace falta por ahí Exacto, 140, ¿no? Mejor. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Pero bueno, Sí, el fondo de la totalmente. escena quizás no habla de tanto de todo esto, pero es un poco más pequeño. Algo hay igual, algo que tiene Algo. que ver con lo vincular y con lo institucional y como con ver cómo de repente lo de ruido se instala y no existe por ahí una articulación para poder efectivamente cambiarlo, aparece. Hay algo Sí, de eso. Eso está. sí, 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 es verdad. Sí, sí. Y además esto de que se abandona y que nadie tiene una explicación y que nadie sabe por qué, que la enfermera sería como la imagen institucional donde a la cual ellos recurren y le preguntan y ella siempre dice, no sabría decirte. Claro, Y, y quizás alguna hermana le pregunta, pero eso es peligroso, ¿no? Y la enfermera dice, y sí. O sea, como que ahí te largan, ¿no? Como, como expuestos al peligro. Y bueno, no importa lo humano, sería. Bueno, acá
si no funciona acá, te vamos a llevar allá, pero se puede morir en el camino y puede pasar. Pero no, entonces no. Tal cual, tal cual. Sí, es verdad, hay algo de eso en esa burocracia y en y en esta situación indefensa a la que estamos expuestos. Totalmente, Federico. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. Me Por favor, encantó la charla y bueno, estamos hablando. dale, bueno, un saludo. Gracias, gracias por el encuentro. No, por favor, hasta luego.